como mi fuente de poder y sé que Él es el que me provee lo que yo necesito, lo sobrenatural se activa. Y cuando yo activo lo sobrenatural, el mundo espiritual actúa a mi favor. Amén. Gloria a Dios. Este hombre creyó rotundamente y no dudó ni un segundo. Él se enfocó. Nosotros a veces dudamos, a veces no creemos. Cuando es muy fácil sentarnos, leer la palabra y decir, Señor, yo te creo, amén, amén a todo. Pero cuando viene una situación y yo actúo, ahí es donde me doy cuenta si realmente Jesús es mi fuente de poder. Si Él está como estaba para este hombre, como la primera y la única opción. Este hombre no tuvo más opciones, pero nosotros a veces no. A veces existen las opciones. ¿Y cuáles son estas opciones? Quizá la palabra o el diagnóstico de un médico pesa más que la palabra de Dios. Y esperamos más en la solución que da un médico que la que da Dios. A veces dependemos más del dinero que de Dios. A veces dependemos más de una palabra humana, de un consejo de hombres que de Dios. A veces cuando se nos presentan dificultades o situaciones no vamos a la escritura. Vamos quizá al psicólogo, al psiquiatra, a la vecina, a la hermanita de la iglesia que ore, pero nos olvidamos que esta es la fuente de poder. Gloria a Dios. A veces vivimos pensando que somos lo que un título habla de mí ante la sociedad. Y olvidamos lo que Dios dice que somos. Somos redimidos, somos llamados y somos escogidos para un propósito en Cristo. Pero a veces no vivimos de eso. Vivimos de lo que conseguimos y creemos que somos aquí en la tierra. Y todas estas cosas, todas estas opciones matan nuestra fe. Todo eso hace que nuestra fe se bloquee. El Señor trae algo a mi memoria y era el día que predicaron aquí los pastores en Semana Santa. Y la pastora cuenta el testimonio y dice que el esposo de ella murió allá en África y ella oró y fue su oración tan poderosa y conectó que él volvió. Y yo decía, wow. Pero también me preguntaba, bueno, Señor, y yo he mirado en internet y he visto que en África ocurren unos milagros sobrenaturales, que allá los muertos cada rato se reviven, porque yo veo eso. Pero ¿saben por qué es, hermanos? Porque allá no está la opción de la medicina ni de la salud. Allá eso es muy escaso y es muy difícil. Entonces, obligados tienen que activar su fe y tienen que depender de ese Dios poderoso. Pero como nosotros tenemos todo lo natural, entonces nosotros oramos y vamos a la palabra, pero actuamos en nuestra fuerza. A veces nos endeudamos tanto y nos saturamos y empezamos a orarle a Dios y a decirle, Señor, ayúdame a volverme un buen administrador, a salir de estas deudas, Padre, obra. Y nos paramos y nos vamos al banco a ver si nos prestan más plata para endeudarnos más. No esperamos que esa fuente de poder obre en nuestras vidas. Este centurión no hizo eso. Este centurión se conectó y se enfocó y no dudó un segundo. Él escuchó hablar de Jesús y ¿qué hizo? Mandó a los ancianos enseguida que hablaran y lo trajeran.
Él no estaba pensando, ¿será que sí lo hace? ¿Será que no lo hace? Porque la tenía clara. Y lo más impactante es que no conocía la palabra y no era seguidor de Cristo. No era seguidor de Jesús. Pero yo conozco la palabra, yo soy cristiana. ¿Y por qué me cuesta creer? Hablo por mí. Si ustedes y yo conocemos la palabra y la palabra dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, entonces cuando yo oro, ¿por qué no se levantan los paralíticos? Cuando yo oro, ¿por qué no se sana el enfermo? Cuando yo oro, ¿por qué no ocurren cosas sobrenaturales? Si Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Acaso Jesús no levantó la hija de Jairo que estaba muerta? ¿Acaso Jesús no sanó la suegra de Pedro? ¿Y cuántas cosas más hizo Jesús? Y si la palabra me dice que mayores cosas haremos nosotros, entonces ¿qué falta? ¿Qué es lo que me ha faltado? Le preguntaba yo a Dios. ¿Qué nos ha faltado? Si obedecemos, si creemos, si guardamos los mandamientos, ¿por qué no sucede nada? ¿Cuántas peticiones tenemos delante de Dios y llevamos años y años y años esperando un milagro, pero no sucede? Este centurión, ¿cuánto llevaba? Aprendió, escuchó hablar de Jesús y conectó. ¿Y cuántos años duró esperando el milagro? No, ahí sucedió. Y el milagro aquí no fue la sanidad del siervo. Aquí lo más impactante y lo más importante es su nivel de fe. Esa mega fe que caracterizaba a ese centurión. Y la pregunta hoy es, ¿dónde está mi fe? ¿En qué nivel va mi fe? ¿Acaso fuimos llamados solo para depender de la fe de otros? A veces creen más como este centurión los que no conocen. Y el Señor traía tantas cosas a mi memoria. Un día un tío que no conoce la palabra se me acercó y me dijo, él es todo relajado para hablar. Me dijo, no, ese chino le dio una fiebre en la madrugada y yo tenía una pereza de ir a la clínica. Ay, y yo dije, no, pero este chino con 40 de fiebre y mi esposa ahí fregando que no fuéramos para la clínica. Digo yo, él sí tiene algo que lleva como 40 años leyendo la palabra todos los días a las 4 de la mañana. Eso sí, siempre me lo ha dicho y él se sabe la Biblia. Y dijo, yo me fui a la palabra y yo dije, si dice que yo coloco las manos sobre los enfermos y estos sanan, pues yo la voy a poner encima del chino. Y dijo, y yo coloqué la mano encima del niño y le dije, bueno, la palabra dice que usted es sana si yo pongo las manos sobre usted y que los enfermos sanan. Dijo, y yo empecé a declarar esa palabra con la autoridad y esa fiebre empezó a irse, a irse, a irse. Le dije, Señor, mañana llevo este chino al médico, pero hoy no quiero coger para la clínica. Y él me contaba y me dijo, y el niño se le quitó la fiebre. Él me decía, él habla así, me dijo, pero es que el poder de la mente es terrible, ¿no? Yo creí que se iba a sanar y se sanó. No es la mente, es la fe. Es la fe la que mueve la montaña, amén. Gloria a Dios. Pero ¿sabe por qué pasa esto? ¿Por qué no tenemos esa mega fe que tenía el centurión? Porque nos cuesta creer en lo que no vemos. Somos como Tomás. Hasta no ver, no creer. No esperamos con absoluta convicción de que va a suceder, de que el milagro va a suceder. Nos cuesta esperar. Queremos todo ya. Queremos todo en nuestro tiempo. Por eso pasa todo esto. Por eso nuestra fe se ha quedado pequeña. Por eso nuestra fe no ha alcanzado el nivel que alcanzó la fe de este centurión. Pero hoy Jesús viene a decirnos, yo soy fuente de poder. Solamente cree en mí que yo haré. Todo el que cree, para todo el que cree es posible, dice el Señor.
yo siento una gloria de Dios. Esta palabra ministró mi vida y yo le decía, Señor, gracias, porque a mí me cuesta creer. El diablo bombardea mi mente y yo puedo estar arriba y en un minuto quedé abajo. Mi esposo sabe que es así. Hace unos días tenía un dolor muy fuerte, me empezó como a la 1 de la mañana, a las 3 ya no aguanté y desperté a mi esposo y le dije, ya no aguanto. Mi esposo coloca la mano en mi estómago y ora y dice, mi amor, ya, el dolor ya se tuvo que haber ido. Lloré, yo sé que el dolor se va. Piense en lo que Jesús está haciendo, piensen que Jesús es su sanador. ¿Y saben qué pensaba yo? En que amaneciera rápido para que me aplicaran una inyección. Yo no tenía mi fe puesta en la fuente de poder. Mi esposo estaba orando, él se ríe porque sabe que fue así. Y mi esposo estaba orando y él sí estaba creyendo y él me decía, mi amor, duérmase, que eso ya le va pasando. Y yo no, yo decía, Señor, que amanezca rápido, que a las 6 de la mañana encuentre la droguería para colocarme la inyección. Y cuando yo hice esta palabra, el Señor me exhortaba y me confrontaba. Y me decía, te ha faltado creer, te ha faltado creer. Por eso no han sucedido tantas cosas. Por eso yo he prometido y he dicho tantas cosas, pero se quedan ahí, levitando, como dicen. Se quedan arriba y no bajan. No las hacemos tangibles porque nos ha faltado creer en esa fuente de poder. Para Dios no hay nada imposible, mujer, nada. Yo sé que tienes una petición delante de Dios, pero hoy el Señor te dice, cree en mí, cree en mí. ¿Acaso cuál hijo pide un pan al padre y ese da una piedra, mujer? No. Tu petición sí ha sido escuchada. Solamente cree en el Señor Jesús como tu fuente de poder y activa lo sobrenatural para que lo espiritual obre a tu favor. Gloria al Señor. Oh, santo, santo, santo. Aquí hay muchas peticiones delante del Señor. Y hay muchos que han preguntado y han dicho, Señor, ¿acaso no me escuchas? Y el Señor dice, sí te escucho. Sí te escucho, pero conecta con esa fuente de poder. Y el segundo principio, y este es poderoso porque el Señor ya me lo ha regalado en 2 ocasiones, es el amor hacia nuestro prójimo. El amor hacia nuestro prójimo. Y yo quiero que me regalen Gálatas 5, 13, 14. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por el amor los unos a los otros. Porque toda la ley, y escuchemos esto, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿En cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que dice que toda la ley en esa sola palabra se cumple. Si yo amo al prójimo, yo no lo voy a robar, no lo voy a matar, no voy a chismear del prójimo, no voy a sentir envidia, no voy a codiciar lo del prójimo. O sea que si yo lo amo, cumplo con la ley. Amén. Grande este poder, es esta palabra, poderosa esta palabra. Amén. Pero ¿qué involucra el amor de Dios, el amor verdadero para amar al prójimo? Humildad. Se necesita humildad en nuestro corazón para poder amar de verdad. Amén. Y este hombre, este centurión, tenía unas características muy especiales. Una de esas era que él amaba a su siervo. En el versículo 2, si volvemos a la historia, por favor, Lucas 7. En el 2 dice, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, o sea que sí amaba al prójimo. ¿Qué responsabilidad tenía este centurión si era su siervo? No era su hijo,
pero más sin embargo en su condición, en su rol de un soldado, de un militar romano, sin importar qué iba a decir qué iba a decir la gente allí en este lugar, él se la jugó por su siervo y fue y buscó a un judío de los que no tenía nada que ver con él, para que viniera e hiciese. En este pasaje vemos en el 5, también me impacta mucho. Me regala el 5, por favor. Bueno, voy a leer acá. Dice: los ancianos dan testimonio de él como un hombre que amaba a la nación. Dice: porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Eso estaban hablando los ancianos que él había enviado a que hablaran con Jesús. O sea que aquí el prójimo estaba dando testimonio de él como un hombre bueno. Pero ¿qué vemos en este hombre? ¿Qué cualidades tan fuertes tenía para que moviera el corazón de Dios? Vemos la fe de él mezclada con el amor. Una bomba poderosa que nos lleva a activar una mega fe. Amén. Y no solo mostró su amor por el prójimo, también mostró humildad, porque él reconoció que la autoridad que tenía Jesús era mayor que la de él. Entonces no le interesa sujetar su rol, su posición, su nombre en esa sociedad a Jesús. Porque él le dijo a Jesús que no era digno ni siquiera de ir a buscarlo, ir a presentarse delante de él. Cuando Jesús iba llegando le dijo: no soy digno de que entres en mi techo, solo di la palabra. Él se sujetó, él tenía sujeción, mostraba su humildad, tenía amor por el prójimo, tenía una fe grande, pero también tenía humildad. Eso nos habla el Señor a través de este pasaje. Sin amor, sin humildad es imposible, es imposible. Yo no puedo decir que amo a Dios si no amo al prójimo, porque el prójimo son las almas de Dios. Las almas es el tesoro de Dios, es lo más preciado. ¿O acaso desde Génesis hasta el Apocalipsis el Señor no está hablando del sueño de la salvación? ¿Acaso el evangelio no se resume en una palabra que es salvación? Entonces si yo amo a Dios, yo se lo tengo que demostrar amando sus almas. Pero nos hemos quedado encerrados. A veces las cosas que tenemos, un título, el dinero, una posición, un nombre en la sociedad y quizá nuestro ego, llenan y minan el corazón. Y si no hay humildad, es difícil sujetarnos. Y si no hay humildad, es difícil que el Señor obre en nuestro corazón. Y si no hay humildad, es difícil amar las cosas del reino. Es una mentira creer que lo puedo hacer en nuestras fuerzas. Es una mentira. Y cuando no hay humildad, nos volvemos egocéntricos. Pensamos solo en nosotros. Creemos que lo importante es la salvación y que ya soy salvo y listo. Conocí a Dios, pero Dios se quedó aquí solo para mí. ¿A cuántos les hablo cada semana de ese Jesús que yo conocí? ¿A cuántos yo voy a llevarles una palabra de aliento? ¿A cuántos yo les voy a predicar y les voy a hablar de ese Jesús que da vida y vida en abundancia? ¿A cuántos yo les voy a decir que Jesús puede hacer ese milagro? ¿Cuántos tengo sentados a mi lado diciendo: estos los gané para Cristo? ¿Cuántos de mi familia han llegado por mi testimonio? ¿Cuántos de mi empresa han conocido porque yo les he hablado
y porque me he convertido en ese instrumento de Jesús en la tierra. El amor por el prójimo es un arma poderosa para mover el corazón de Dios. Es diferente cuando yo me presento ante su altar como yo sola. Cuando yo voy al altar, pero Dios ve que yo he trabajado en su obra y he sido efectiva, el poder y la gloria de Dios se sienten. El infierno huye porque cuando yo salgo allá y hago la obra de allá, yo me estoy recargando y el Señor me está capacitando, pero el Señor también me está empoderando. Es allá donde están los perdidos que el Señor se glorifica y me usa como su instrumento, no es aquí. No somos de templos cerrados. El evangelio está allá afuera, no está aquí. Y por eso Él dice que amando a nuestro prójimo se cumple toda la ley. Este hombre amaba a su prójimo porque los ancianos dieron testimonio de él. Y él estaba a lo que fuera para hacer algo por su siervo que se le estaba muriendo. ¿Alguien le dijo que lo hiciera? No, el amor de Dios que estaba en su corazón, ese amor sincero. Y si los ancianos decían, Jesús merece que le ayudes, que hagas el milagro, es un hombre que ama la nación y nos ha construido una sinagoga, era porque era un buen testimonio. Eso movió el corazón de Dios. Hizo que su petición fuera escuchada en el cielo. Y otro principio que me regalaba el Señor es declarar la palabra. Me regala por favor Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Ahí está diferente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Fuerte y poderoso es esto. Cuidado con lo que hablamos, porque dice que tiene poder. Cuidado con lo que decimos, porque a veces nosotros mismos nos atamos. En el versículo 7 vemos que este hombre entendía muy bien el poder de la palabra, pues él ni siquiera hizo que Jesús fuera allá donde el siervo. Él le decía, solo di la palabra, declara la palabra, porque él sabía que esa palabra que declaraba Jesús tenía autoridad y tenía poder. Amén. Y él decía, si yo, que estoy más, tengo una autoridad mucho menos que la de Jesús, y le digo a un siervo, ve y este va, le digo, venga y viene, haga y este hace, cuanto más Jesús. Este hombre reconocía el poder de la palabra. Y lo más impactante era que él no conocía esto que nosotros conocemos, porque él no tenía la escritura. Él solamente se movía por su fe, se movía por lo que había escuchado y que habían hablado de Jesús. Pero nosotros a veces la tenemos en poco y la tenemos por poco. Y armamos un montón de protocolos cuando vamos a orar. A veces mitos para pedir por un milagro. Y Jesús no es así. Una mega fe se caracteriza por la sencillez de la oración. La autoridad de la palabra no está en los protocolos
que yo coloco en la oración está en la convicción que yo tenga de la autoridad de esa palabra. Amén. Por eso este centurión solo pedía que Jesús declarara la palabra. Él no pedía más cosas. Pero nosotros a veces nos enfrascamos en un montón de cosas y terminamos desconectándonos de la fuente, de lo real. Todo fue hecho por la palabra. Las cosas fueron hechas por la palabra. Solamente Dios lanzaba la palabra y todo era hecho. ¿Será que tiene poder? Pero la tenemos en poco. ¿Por qué? Porque ni siquiera la conocemos. Esto nos saca de todo contexto religioso y nos obliga a escudriñarla, a estudiarla y a conocerla. ¿Cómo voy a declarar la palabra si no la conozco? ¿Cómo voy a entender qué poder y qué autoridad tiene si yo ni siquiera la he escudriñado? Si ni siquiera ha sido revelada a mi vida para yo ir a transmitirla a otro. ¿Cuánto lees? ¿Cuánto estudias y cuánto escudriñas? Cuando uno prepara estos mensajes, la gloria y la honra es para el Señor. Pero yo le decía a mi esposo, mi amor, cada día tengo que comer más palabra, porque el Señor me habla a través de la palabra y Él me va trayendo los versículos y los versículos. Esto no se arma con un protocolo de uno, necesita la palabra. Necesita que la palabra sea revelada. Porque lo que es vivo y lo que hace, lo que causa un efecto en la vida de nosotros es esto. Porque esto es un libro diferente a todos los libros. Porque aquí hay un misterio poderoso y del cielo. Por eso el Señor nos manda a escudriñarla. Por eso nos manda a leerla, a vivirla. Este centurión no la conocía, pero sí tenía muy claro que la palabra tenía mucho poder y que Jesús tenía una palabra que no era como la de todos, que no era como la de él, que se había preparado y ejercía una autoridad en ese lugar. Él sabía que la de Jesús era sobrenatural y lo tenía muy claro. Pero a nosotros a veces se nos olvida. Y la oración más eficaz es la que va de la mano con la palabra. Porque cuando yo declaro la palabra, yo estoy dándole poder a que tengo una fe y a que estoy creyendo en algo que aún no ha sucedido, pero estoy convencida que va a suceder. Es diferente cuando solo oro con mis palabras a cuando yo declaro la palabra. En ese entonces estaba Jesús. Hoy físicamente no está Jesús, pero Él hizo un sacrificio en la cruz. Y a todos los que creemos en ese sacrificio, Él nos dio entrada al trono de la gracia. Lo que nos hace portadores hoy en día de esa palabra de autoridad. Amén. Somos portadores de esa palabra de autoridad. Por lo que Jesús hizo en la cruz. Él se fue, pero no nos dejaron desamparados. Él se fue, pero nosotros tenemos esa autoridad por medio de lo que Él hizo en la cruz. ¿Qué días el pastor predicaba y decía cosas tan grandes y tan poderosas? Y entre esas decía que Jesús es nuestro abogado. No estamos solos. Lo que pasa es que a veces tenemos en poco esa fuente de poder. Esa fuente que hace lo imposible posible. Esa fuente que activa un poder para que mi fe se vuelva mega fe. A veces nuestra fe se queda corta. Y como decía al principio, dependemos de todas las opciones, menos de Jesús como nuestra fuente de poder. Hay cosas que bloquean nuestra mente.
y hacen que esa fe sea interrumpida y se debilite. Pero esta noche yo que quiero que se lleven para sus casas, que hay una fuente de poder que puede convertir esa fe débil en una fe grande, y que un día habrá mucha gente aquí parada contando testimonios, porque vamos a conectarnos a la fuente, porque vamos a amar nuestro prójimo y porque vamos a declarar la palabra. Amén. Eso fue lo que hizo el centurión. Eso fue lo que movió el corazón de Dios. Eso fue lo que hizo posible que su siervo sanara. Si miramos el final de la historia, Jesús ni siquiera fue donde el siervo y tampoco soltó la palabra. Fue tan grande su fe que solo con creer que Jesús lo podía hacer, lo hizo. Porque la historia, ¿cómo termina? Termina diciendo que impactó a Jesús. Y Jesús dijo, ni siquiera en Israel hay esa fe. Y esto me confrontaba a mí. Y el Señor me decía, ¿cuál es tu fe? ¿Qué nivel de fe tienes? Cuando yo empecé en Centro Abastos, fue una situación bastante complicada. Y una vez mi antigua jefe me vuelve a llamar y me dice estas palabras, me dice, Nancy, solo la muevo de allá con plata. Dígame cuánto gana usted allá y yo le doblo el sueldo. Y yo estaba muy ilusionada a irme. Y yo le dije a mi esposo, yo me voy a ir. Pero yo no tenía paz. Había algo en mi corazón que no me daba paz. Y yo me arrodillaba y el Señor no me decía nada, pero no me daba paz. Y un día mi hermano, el mayor, que no es cristiano, me dijo, usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión muy complicada, porque le va a afectar lo espiritual. No se mueva de allá, quédese ahí, aguántese que el Señor va a hacer algo grande. Yo no me estaba congregando acá, y un día el pastor de la iglesia me pasa adelante y me dice, Nancy, ¿sabes una cosa? El Señor te llevó a ese lugar con un propósito divino. No solamente te llevó para suplir una necesidad financiera. Y me dijo esta palabra. Me dijo, el Señor te dice, mujer, abre tu boca a ver si yo no la lleno. ¿No me has creído? Y el producto y el resultado de eso, allá lo veo. Allá atrás lo veo. Y aún el Señor sigue haciendo. Amén, gloria a Dios. Activemos esa fe. Esa mega fe que necesitamos para conquistar, para levantar, para que milagros ocurran. Seamos portadores de esos milagros. Me impacta Pedro, que solo con la sombra sanaba. ¿Qué nivel? ¿Y acaso somos diferentes a Pedro? ¿Acaso el Jesús de Pedro era otro? ¿El Dios de Pedro era otro? No es el mismo. Jesús dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Les invito a que nos pongamos sobre nuestros pies. Hoy quiero que oremos, pero no vamos a orar por nosotros. Hoy vamos a hacer un acto de humildad y de fe. Hoy vamos a orar por aquel que nunca hemos orado. Quizá por un vecino, por un familiar suyo, por alguien que está ahí como esperando que alguien haga algo por él. Hoy no vamos a orar por cada uno de nosotros, sino por aquel que en nuestro corazón está, que conozca de Dios. Amén. Oremos quizá por un hijo, oremos por un esposo que no ha querido afirmarse, oremos por una mamá, por un papá que no han querido llegar, oremos por aquellos que han endurecido el corazón. Amén. Pero quiero que hagamos una oración de verdad con el corazón. Que hagamos una oración con humildad, que hagamos una oración
como este centurión se presentó delante de Jesús, reconociendo su poder, pero también creyendo que era su fuente. Oh Señor, glorifícate Padre, glorifícate Señor, glorifícate una vez más Señor. Espíritu Santo de Dios, te bendecimos, precioso Espíritu Santo, glorificamos tu nombre. Necesitamos que tú estés, que tu presencia se mueva en este lugar sobrenatural. Porque tu palabra dice que la unción pudre todo yugo. Y hoy yo declaro que se pudre todo yugo de adormecimiento. Que se pudre todo yugo de incredulidad, Señor. Aquel que aún no cree, Señor. Aquel que aún viendo no cree, Padre. Levanta, Espíritu Santo. Toca y ministra corazones, Padre. Corazones que quizás se han endurecido, Señor. Corazones, Padre, que aunque quieren han sido confundidos. Oh Rebequeya, Namasoye, Rebequenda, Namasoye, Rebequeya. Oh Ramakaya, la Bosoye, Rebequeya.